A propósito de eso, y quiero ir ahora a propósito, justamente de la noticia esa que te decía que quería comentar. El caso de Quilicura, no sé si te enteraste, Alberto, un asesinato al Guatón Mutema, se llama un señor Acevedo, 42 años, estaba viendo un partido de fútbol el domingo, llega un auto, 9 disparos por lo menos se dice que hubo, lo matan, lo llevan al centro de salud, llega muerto, la familia destroza el centro de salud, se tiene que cerrar porque, en fin, hay que hacer reparaciones, se suspenden las clases. Este señor venía saliendo de la cárcel, aparentemente era un ajuste de cuentas, parece que este individuo estaba relacionado con el caso de un secuestro de una mujer y su hija que se produjo en enero. Un secuestro de una mujer y una niña que eran hijas de un preso que tuvieron, por el que se tuvo que pagar, para cuya liberación se tuvo que pagar un rescate de 500 millones de pesos. Y parece que el Guatón Mutema algo tenía que ver en todo este asunto. Entonces, esto habría sido un ajuste de cuenta a propósito de ese asunto. Todo es impresionante, pues estamos hablando de un rescate que paga un preso de 500 millones de pesos, o sea, eso ya es increíble, pues tú dices, sí. Cáchate el nivel. Después de lo que significa para la vida nacional, ¿no es cierto?, estas disputas entre bandas, digamos, se cierra el centro de salud, se postergan las horas de la gente que tenía horas tomadas para ese día, se suspenden las clases en 2 colegios, hoy día se paró la locomoción colectiva en las calles por donde pasaba este funeral. Hoy día había un reporte en la radio Bío Bío al periodista que estaba cubriendo el funeral. Se le acercan familia de este gallo y le dice, oye, ¿sabes qué? Aléjate porque esto es de nosotros y no queremos que estén acá. Entonces el periodista le explica que esto es una actividad que tiene, un hecho que tiene, es de connotación pública y ellos están en la calle cubriendo y ellos les dicen que se alejen o que si no van a tener que mandar a los cabros. Mientras defendían su condición de personas comunes y corrientes. En fin, llega una carroza, la carroza es de marca Maserati. Bueno, esta es la situación más o menos, y me acordé de ti, bueno, por una parte está todo este tema del narcotráfico, del control territorial. Tú veías los carabineros, entraba gente que decía, oye, vengo al funeral, en todo este perímetro como acordonado, pero en el fondo al que entraba la gente libremente. Sí. Se suponía que estaban haciendo control de identidad, pero uno veía que no había control de identidad, no había nada. Estaban en realidad protegiendo a este entorno. Por una parte está esto, la afectación para las personas, el control territorial, y por otra, me acordé de ti a propósito del Peso Pluma, porque este señor es el padre de un cantante urbano. ¿Te enteraste? Un cantante urbano que se llama Deilan. Sí. Y me metí a las cuentas de Deilan, pues a las redes sociales de Deilan, a oír las canciones de Deilan, y eran impresionantes las fotos de Deilan, las fotos con helicóptero, con autos de lujo, con prostitutas, o bueno, mujeres que parecían actitudes, bueno, parecían prostitutas, no sé, el contenido de las canciones, te voy a cerrar, te voy a comprar la Gucci, voy a pedir que te cierren la cuenta, me persigue la policía, pero igual te quiero, en fin. Después el gallo mismo, este personaje, sube a sus redes sociales el día que muere su padre un extracto de esta serie que se hizo sobre Escobar. O sea, él como en el fondo, como para representar su propio dolor. O sea, un reconocimiento abierto, explícito de lo que son. Y este gallo tiene, no sé, 90,000 seguidores en Instagram. Yo pensaba, toda esta gente joven, entonces me gustaría que hablarais un poco de eso. Hoy día la Bío Bío recordó un poco esta columna tuya y toda esta polémica que se desató a propósito de ella. Mira, yo creo que el tema del crimen organizado, el tema del crimen organizado tiene una importancia extraordinaria, y nosotros nosotros estamos combatiendo pistolas, estamos como en una cosa muy objetual, ¿me entiendes? O sea, es como un niño de 3 años. El niño de 3 años
no conoce los procesos ni los fenómenos, conoce las cosas, ¿ya? Y la chupetea para poder conocerla, aunque no se chupetee, porque la puede conocer sin chupetearla, pero que no sabe qué hacer. Entonces la chupetea, se la pasa por la cara, hasta que siente que la conoce, ¿ya? Pero no puede procesarla en términos conceptuales, ¿ya? Y cuando uno tiene desarrollados los conceptos, que es una cosa genial que hemos hecho nada más en el sistema educativo, que ojalá que se acaben los conceptos, ¿ya? Entonces lo que pasa es esto, que las cosas aparecen como objetos. Entonces estamos jugando a los objetos, ¿ya? Entonces solución, cárcel, solución, zanja, solución... ¿sí? Las cárceles tienen que existir, obvio, pero la solución no es la solución. Es qué haces con la cárcel, cómo haces lo que haces con la cárcel, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que, o sea, lo que yo estoy investigando en este momento, de hecho, tiene que ver con lo siguiente. El proceso de Occidente en general está en un proceso de, yo lo llamo normalmente de disrupción, ¿ya? Donde a cada sector institucionalista, a cada forma institucional le aparece una forma desinstitucionalizada, ¿ya? Entonces a la derecha tradicional, de todas partes, qué sé yo, el Partido Popular Europeo, por decir así, ¿ya? Le aparece, o al Partido Republicano, le aparece Trump, ¿ya? Que es una versión desinstitucionalizada de lo mismo. Evidentemente desinstitucionalizada, como es evidente, ¿ya? A la izquierda le pasa lo mismo, al Partido Socialista le surge el Frente Amplio, le crece el Partido Comunista, que son mucho más desinstitucionalizados, ¿ya? Luego, al centro político, al mundo que nosotros llamamos consultacionista, en el fondo, le crece un mundo también disruptivo. A la Iglesia Católica, que es una versión muy institucionalizada, le crece el pastoreo evangélico que crece, que es la versión disruptiva, desinstitucionalizada. En la versión latinoamericana, donde yo puedo abrir fundamentos de la Iglesia Metodista Pentecostal, yo puedo abrir una sucursal, literalmente, de la Iglesia en cualquier parte sin preguntarle a ellos, con el solo hecho de que a fin de mes mande el porcentaje correspondiente, el 10%, a la central. No hay problema, pero usted hace lo que quiera dentro de ahí. Entonces, esto está en el reglamento, no estoy inventando. Está en el reglamento. Entonces, y ahora llego al crimen organizado. ¿Qué es el crimen organizado? El crimen organizado es la forma de organización del poder político en versión disruptiva. El crimen organizado no es una tropa de delincuentes, es una forma de organización política y social con altísima capacidad de penetración en las zonas abandonadas, produciendo situaciones de pérdida de control estatal, ¿ya? Y es el gran enemigo, el verdadero enemigo del sistema político. El crimen organizado no se define por la cantidad de muertos que genera, sino por la capacidad de control territorial, financiero, ¿ya? Ese es el gran tema. Hace pocos días la Pilar Lizana decía acá en FNM, está grabando columnas y ya, decía que claro, que Sao Paulo es una ciudad donde prácticamente no hay asesinatos o en algunas zonas de Sao Paulo y porque están totalmente controladas justamente por el crimen organizado. Exacto, ¿no? exacto, exactamente. O sea, puede perfectamente llegar el día en que no haya perfecta seguridad justamente porque manda el crimen organizado, ¿ya? Y entonces la gente dice, bueno, ya está, solo tengo que someterme al crimen organizado. Pero resulta que eso significa, hagan un ejercicio súper simple las personas que tienen la posibilidad de viajar. Vayan a Italia, que es un país rico, pero fíjense en las calles. No hay un euro puesto en las calles. Las calles están todas rotas, destruidas, no han arreglado nada. No hay infraestructura pública que se haya arreglado. Es criminal, o sea, es una cosa criminal, no es que está mal, no, es una cosa criminal, no les importa.
no han hecho nada en sus calles. Tú vas a una economía mucho más débil que la economía española, y en todas las ciudades, todos los pueblitos, todos lados, está todo arregladito, está toda la plata, está en la calle. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el volumen, ¿ya?, de la plata que no se va realmente al Estado, ¿ya?, en Italia, y que se va al crimen organizado. Entonces, la importancia en ese sentido, o sea, entonces entender esto requiere una mirada mucho más compleja, te requiere mirar la parte cultural, efectivamente. O sea, es inocente la situación, y te plantea dilemas del derecho a la libertad de opinión, a la libertad de prensa, te plantea una serie de dilemas importantes, pero hay principios que son los que yo defendí para el tema de su pluma, principios súper simples. Lo que no te puede ocurrir como Estado es que en el marco del uso de tus propios recursos tú estés fomentando esto. O sea, si tú haces festivales, no puede ser que en ese festival ocurra que se canten cosas como esa. Si tú, por ejemplo, tienes cárceles, no puede ser que las cárceles sean la oficina del crimen organizado, sean el Sanhattan del crimen organizado. Entonces tienen los teléfonos, tienen toda la cuestión, trabajan desde ahí, uno los escucha perfecto. ¿Tú te has dado cuenta que ya no se escucha así como un ruido de fondo? Tú escuchas perfecto, tienen una oficina, o sea, están cerraditos, ¿ya? Tienen un locutorio. Entonces, bueno, salió una noticia hace poco también de gendarmes que querían trabajar en ciertos sectores de las cárceles porque ahí recibían pagos de ciertas bandas o líderes de bandas, beneficios, exacto. celulares, en fin. Entonces, efectivamente, pues el enemigo número uno del Estado, y eso es lo peor, como dices tú, porque en el fondo están ofreciendo o dando garantías que el Estado no está dando. Tú tienes que, o sea, y para eso no basta con desmantelar bandas. Claro. Esto es desesperante. Tú lo que necesitas son mejorar los colegios de esas zonas, ¿ya? Volver, a ver, me contaba un alcalde de una comuna con buen ingreso, me decía, tenemos estudiantes en los colegios públicos que tienen ingresos medios altos. Me decía, llegan a dejar a sus hijos a clase a las 9:30 de la mañana. Tienen que llegar a las 8 y llegar a las 9:30, todos los días. Pero es el papá el que decide que llega a las 9:30 de la mañana, no es el niño. Entonces, cuando tú pierdes esa atracción cultural de decir, mira, esto es importante, o sea, que a todos nos ha emocionado saber la historia de algún niño en alguna parte del mundo, en nuestro país, sin duda pasó muchas veces y pasa todavía, de niños que caminan 2 o 3 kilómetros por la mañana en lugares con malos climas, qué sé yo, ¿ya? Y para llegar a la escuela, ¿ya? Bueno, eso es lo importante. Y resulta que lo estamos perdiendo radicalmente porque este afán de éxito que te plantean, o sea, ese discurso que tú me dices, con las marcas que tú me dices, yo, Espérame un segundo, Alberto, espérame un segundo, que hay un sí, problema técnico. dale. Ahí, perdón. ¿Aló? Ya, sí. Sí, no, sí, dale. Esta cosa, como dices tú, sí, yo no creo que además haya que. Efectivamente hay dilemas acá, como dices tú, de libertad de expresión y todo, pero no creo que necesariamente sea que haya que entrar al asunto, a la cuestión de la censura, digamos, pero hacerse cargo de que acá no está viendo alternativa. ¿Ah? Claro. Que tú no le No, y estás además dando que, opciones, le estás diciendo al niño acá que no tiene ni una opción, ninguna, ninguna oportunidad, nada, y tiene al lado esto otro, ¿no es cierto? Este mundo de lujos, de riquezas, de mujeres disponibles, no por sé, una supuesto, cosa y, otra. o sea, Y mientras tanto tienes al Congreso eh, en el planeta Marte. El otro día estaba leyendo, pero no, en Marte. O sea, el otro día leía, ponte tú, yo he estado siguiendo la Comisión de Trabajo del Congreso. Entonces hay un proyecto de ley para hacer obligatorio
que haya un 10% de jóvenes sin experiencia. No sé si lo comentamos, lo comenté contigo con alguna otra persona en algún programa. Exigible que haya un 10% de jóvenes sin experiencia en todas las empresas, que son esas estupideces así que se le ocurre, así como que, ¿cómo vamos a hacer eso? Así como que todas las empresas tienen que tener 10% de jóvenes sin experiencia, además tienen que acreditar que no tengan experiencia, entonces casi es como que hay que, no sé, incentivar la inexperiencia y tenéis que garantizarla y, no sé, adulterar tu currículum para asegurar que en verdad no tenía una idiotez. ¿Ah? Tú Bueno, dices, mira, que en el fondo es como condenar, es como una estupidez. es Obviamente, que, aparte que bueno, es injustificable, es además, pero tú veis cómo están pensando, que en el fondo, incluso aunque eso se pudiera realizar, incluso aunque se pudiera materializar y se materializara, es como pensar de tal manera que tú estás condenando a esa gente joven que hoy día dices no tienes oportunidades, lo estás condenando a muy malas posiciones, porque en el fondo, obviamente, ¿qué posiciones son esas del gallo que no tiene experiencia? Dicho sea de paso, es una norma que favorece a gente entre 18 y 28 años. Imagínate un huevón de 28 años que viene a acreditarte que no tiene ni una experiencia laboral, ni una. O sea, es terrorífico, ¿no? mira, a ver, Entonces, el- en la el- luna, ¿entendí? mira, es que lo que tú planteas a mí me parece muy importante por lo siguiente, porque nosotros tenemos, y está pasando en todas partes, no solamente en Chile, hay una especie de retroceso radical en términos de la calidad, de la capacidad para producir políticas públicas de calidad. O sea, el problema que esa norma intentaba resolver existe, ¿ya? Pero vamos a imaginar el siguiente escenario, ¿ya? Eh, yo tengo una piscina. La piscina, empiezo a darme cuenta que cada 7 días está el agua bastante más baja. Entonces, cada 7 días le echanto la manguera encima para que se llene, ¿ya? Y a los 7 días de nuevo está baja, entonces la pongo de nuevo más agua. Cada vez se pierde más agua. Entonces, lo que hago es que me las doy de ingeniero, entonces voy y le pongo un sensor. Cuando haya pasado de aquí, se activa sola la manguera, ¿ya? Para que se llene de agua. ¿Ya? ¿El problema es que esté llena de agua o el problema es que pierde agua? Claro. ¿Ya? La pregunta es idiota, pero es la verdad. El problema es que estamos todo el tiempo regando una piscina rota, ¿ya? Entonces, ese es el problema. Aquí el problema es que la política pública tiene que apuntar a resolver varios problemas al mismo tiempo. El problema educativo, en cierto porcentaje, es el mismo que el problema de seguridad. En cierto, Claro, en cierto porcentaje, el problema de los problemas de salud también son concurrentes respecto a los temas educativos y a los temas de seguridad. Todo, para decirlo con Andrés Bello, todas las verdades se tocan, ¿no? sí, Entonces, efectivamente, ahora, por supuesto que si tú vas a resolver un problema de educación, lo central va a ser la educación. Si tú vas a resolver un problema de seguridad, lo claro, central va a ser la seguridad, ¿no? Entonces, eso es obvio. Pero yo también quiero, por ejemplo, si yo quiero que la educación funcione, tiene que haber seguridad dentro de los colegios. O sea, no te claro. sirve el colegio norteamericano donde tienes 2 veces por semana atentados entre estudiantes, 2 veces por semana. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos de los que tienen pistola, ¿ya? Pero 2 veces por semana hay cuchillazos, hay atentados internos dentro de los colegios norteamericanos. Entonces, estamos hablando de una situación dramática. Bueno, eso, entonces, todo esto significa que básicamente nosotros no estamos haciendo las cosas como se deben para que funcione. De hecho, no tenemos ningún plan de recuperación territorial de estas zonas que están en manos del crimen organizado. No sabemos qué hacer con esas zonas. Y esas zonas se recuperan con infraestructura pública, con polideportivos, con bibliotecas, aunque parezca insólito, ¿ya? Con bibliotecas, aunque No, no por se supuesto, ocupen, ojo, aunque no se ocupen, obvio. entonces es Obvio, una pero cosa, que, bueno, pero que además es muy insólito, porque en el fondo es
la izquierda, ¿no? Que es como no sé, que tiene esta idea e idealización incluso del Estado, tiene el Estado como que se olvidó del Estado, o se olvidó del papel fundamental del Estado, del papel que tiene por definición, por esencia, ¿no? Que es estructurar toda esta cuestión. Bueno, Esa función no la está cumpliendo, bueno, porque no la está cumpliendo y la izquierda no está haciendo con perspectiva, sin un punto de vista, sin hacerse cargo. Como dices tú, pues son cosas. Así como, oye, sí, vamos a ir a requisar, vamos a eliminar las armas de las calles. Que ya, eso también es otra como idiotez. Hemos requisado no sé qué cantidad de armas, yo me reía en la convención, así como esas políticas públicas, vamos a prohibir las armas. Entonces, qué bueno, porque entonces los delincuentes no las van a tener, no las van a usar, van a ir a entregarlas y no van a cometer más delitos. Entonces,